Ludimar, ¿algo más han hecho en análisis de modelos? Ludimar, ¿te escucho? ¿No está Ludimar? Marcelo. Hola, Marcelo. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo dices? ¿Qué más han hecho en análisis de modelo? Bueno, en teoría estábamos hablando de lo que es los análisis bueno, usando lo que es la placa articulada de Schmidt, ¿no? Eso lo hicimos en práctica, eso lo hicimos en teoría nada más. O sea, lo mencionó el doctor, en teoría. Lo hicieron en teoría, no en práctica. Ajá, sí. Bueno, solo lo mencionó nada más. Igual que el análisis de vuelto, eso lo hicimos la semana pasada, el miércoles. En Moyers también lo mencionó, pero no lo realizamos. Ok. La siguiente que estemos en presencial debemos hacer análisis de modelo con de asimetría, con la placa reticulada de Smush. Ah, Ok. Ludimar y Marcelo, ¿están o no están? Gracias, Miguel Ángel. Ludimar, bueno, será motivo de pasar lista. A ver, está Tiner, está, a ver, vamos a ver desde acá. Alison. Sí, doctor, presente. Presente. Brenda, ¿cómo estás, Brenda? Presente, doctor. Erika. Presente, doctor. Eric. Presente, doctor. Eric. Profesor Eric Oral, presente. Eric Oral. Karim. Presente, doctor. Caterina, Gabriela. Presente, doctor, disculpe. Presente, doctor. Estoy en Caterín. Kelly, ¿cómo estás, Kelly? Sí, doctor. Kinner ya respondió. Lisette, ¿cómo estás, Lisette? Presente, doctor. Aquí estoy. Ludimar. Presente, doctor, disculpe. Marcelo. Marcelo dice que tiene problemas con su internet. Has escrito acá en el chat, creo, ¿no? Tengo problemas, no puedo activar. ¿No puedes activar el micrófono, Marcelo? Sí. Ok. Miguel Ángel, ya contestó. Pamela. Buenos días, doctor. Buenos días, Pamela. Vania. Buenos días, doctor. Buenos días, Vania. Victoria. Sí, doctor, presente. Ok. Bien. Vamos a hablar lo que usualmente se pide dentro de la historia, que ese es el objetivo, ayudarlos a ustedes a elaborar su historia, porque ese es el primer objetivo de este ciclo, que ustedes tengan conocimiento pleno de la historia que se pide dentro de la especialidad, para que ustedes puedan presentar rápido los casos. Casi siempre nos atoramos, también he sido residente igual que ustedes, nos atoramos al inicio. Hay pacientes y vamos postergando la presentación y vamos teniendo una serie de dudas. Tienen que, al conocer la secuencia de presentación, tienen que hacer sus casos y presentarlos, doctores. Siempre nuestro deporte ha sido, como residentes, tumbarnos el caso del que presenta. Pero bueno, esa es una forma de aprender. Así que presenten sus casos mientras más pronto lo inicien, mejor. Si se les critica algunos puntos, lo corrigen. Si se les suspende alguna presentación, la siguiente lo presentan. Ya depende de cada uno de nosotros, de ustedes. Mientras más rápido presenten, mejor. Más rápido terminan el caso. Y al final cumplen con su récord y obtienen su título, ¿no? Claro, también con el trabajo que seguramente van a presentar. Bien, vamos a... ¿Están viendo mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ok. Bien.
vamos a hablar un poco de análisis de modelos y todavía vamos a hablar de modelos físicos, ¿no? Cuando se va a utilizar los modelos digitales, pero siempre, bueno, menos por ahora, se va a pedir que tengan los modelos físicos también. En el aprendizaje nos conviene, como les dije la vez pasada, utilizar todos los sentidos. Y cuando ya se tenga todo digital, seguramente vamos a seguir pidiendo los modelos físicos para que comiencen a aprender. Si no, a veces, si nos dedicamos mucho a hacerlo todo de manera virtual, perdemos un poco el razonamiento de qué estoy haciendo. Tengo los datos y creo que con los datos, y pienso que con los datos ya tengo la respuesta y no es así. Yo tengo que saber qué estoy haciendo para poder entender. ¿Ok? Entonces, ¿para qué usamos los modelos? Para planificar, para la evolución del tratamiento, para hacer las placas de contención, como un documento legal, para el diagnóstico, que quizás fue lo primero que debía haber mencionado, pero como documento legal también, doctores. Si por mala suerte tenemos un inconveniente con un paciente y este va hacia una instancia mayor, lo primero que nos van a pedir es los registros. Y dentro de los registros están los modelos, las radiografías, consentimiento informado y fotografías. Entonces no es solo para presentar los casos, no es solo para el diagnóstico, para la planificación, sino también como un documento legal. Así empieza, así es como está ahora. Ya hemos hablado de las impresiones. Importante, como se habrán dado cuenta, tener las cubetas de flanco alto. Nos ayudan, nos alivian el tiempo. En las cubetas inferiores, en muchas cubetas, agregarle un poco de cera. Y recuerden que el alginato debe estar bien preparado. Si el alginato está muy aguado, muy Shirley como le llamamos, no se va a proyectar más allá de medio milímetro. Si está pastoso, sí se proyecta hasta medio centímetro, perdón. Entonces es importante agregarle cera y tener cubetas de flanco alto. Cuando lo tengamos en digital, de manera digital tienen cómo colocar su zócalo también, pero de manera física le hacemos un zócalo con ciertas características que seguramente, no sé si ya lo han hablado o todavía no lo han hablado en la teoría. Sobre el socalado todavía no, doctor. Ok, el socalado tiene ciertas características de simetría. Entonces, teniendo un zócalo simétrico, teniendo determinadas angulaciones, teniendo un zócalo simétrico, vamos a poder ver a simple vista asimetrías, que obviamente a simple vista no las vamos a cuantificar, pero para eso están el resto de análisis. Recordar que el modelo debe ser una reproducción lo más cercana de la realidad de nuestro paciente, y debemos tener tanto dientes como encía y hasta el fondo de surco, y ese es un defecto que a veces no lo vemos bien a la hora de tomar la impresión. Por eso es que se sugiere las cubetas de flanco alto e inclusive agregarle cera amarilla para tener una mejor copia del fondo de surco. ¿Qué vamos a ver? Los dientes. ¿Hay alguna pregunta? Porque no los puedo escuchar ni ver. No sé si sonó algo, no, ok, debe ser mi WhatsApp. Bien, ¿qué vamos a ver? Dientes, ¿qué debe tener el modelo? Dientes, reborde alveolares, fondo de surco, el paladar, piso de boca, toda la zona vestibular y toda la zona del paladar y del piso de boca. Por eso es que en la parte lingual, en la mayoría de modelos, la mayoría de cubetas, perdón, hay que agregarle cera, en la mayoría de cubetas. Y la zona artística comprende el socalado. ¿Qué análisis vamos a usar? Básicamente, análisis de las relaciones intermaxilares, que creo que todos lo conocemos, lo pasaremos a describir. Análisis individual de cada arcada. Entonces acá tenemos relaciones intermaxilares, análisis individual de cada arcada, análisis de las anomalías dentarias
y los índices valorativos, de manera genérica. ¿Cuáles son estos análisis de las relaciones intermaxilares? Creo que todos ya conocemos cuáles son, Overjet, Overbye, ¿no es cierto? Vamos a mirar en el plano sagital la relación molar a nivel de molar, valga la redundancia, y canino. Y lo vamos a clasificar en nuestra escuela de San Marcos según la clasificación de Angle. Vamos a medir, como ya lo dije, el Overjet y el Overbye. Y todos sabemos lo que es la clasificación de Angle, ¿cierto? Vamos a mirar la relación molar, vamos a mirar la relación canina. Pero a veces nos peleamos. ¿Cuál es la relación molar? ¿Está en clase 1, está en clase 2, está en clase super 1? Encontré alguna vez este artículo que intentaba, no es lo que decía Angle, porque Angle hablaba de la cúspide y el surco mesial, la cúspide mesial de la primera molar superior y la primera molar inferior, y él decía que debían coincidir, pero a veces esta cúspide y este surco coinciden y no necesariamente está en clase 1, y es que eso depende si la molar está en una posición muy vertical o está en una posición más inclinada. Y cuando está en una posición vertical coincide, pero la zona de premolares no está en clase 1. Por eso es que a veces nos peleamos respecto a la relación molar y discutimos ahí media hora si es clase 1, si es clase super 1. Entonces, para este autor, él hablaba de que la cúspide podía estar, la cúspide del primer molar podía estar en este rango, de aquí hasta acá, para que se siga considerando clase 1. Ya pasaba de ese rango y hablábamos de clase 3. No sé si me deja entender, doctores. Doctor, una pregunta. ¿A qué se refiere o cómo es exactamente una clase Super 1? Pues sí, he escuchado que la otra vez también dijo el doctor Alfaro Super 1, pero no le entendí muy bien qué era una Super 1. Super 1, algunos autores lo consideran cuando está la cúspide del primer molar superior de aquí hasta acá. Consideran super 1. Cuando pasa, como se ve acá, ya hablan de clase 3. Pero ya no es clasificación de Angle, ojo. Por eso es que, para evitarnos toda esta discusión, además de ver la relación molar, nosotros preferimos mirar la relación de premolares. Esta diapositiva es para mostrarles que puede haber mucha discrepancia respecto a la posición molar. ¿Okay? Doctor, o sea, si yo tengo una Super 1, en la historia clínica le tengo que poner como clase 3, porque no es clasificación de Angle. No, nosotros sí colocamos super clase 1 dentro de la relación molar, pero para la clasificación sí clasificamos como Angle. Pero en la historia clínica va la clasificación de Angle, o sea, le tengo que poner, le tengo que poner clase 3. Clasificación de Angle, según Angle. Le pongo clase 3 entonces ahí. No, si es super 1 es clase 1. Pero, o sea, usted en el ejemplo del límite del Super 1 está agarrando la clase 3 de Angle. La imagen. No, este es de otro autor, ojo. Este es de otro autor. No es de Angle. Angle decía cúspide mesiovestibular en el surco. Hasta ahí va bien. Ajá, hasta ahí va bien. ¿Ya? Super 1 ya es otro autor, no es Angle. Por eso es que les decía, nos peleamos a veces en la relación molar, pero para no pelearnos tanto, miramos la relación de premolares, cómo están los premolares, para guiarnos. Yo puedo poner relación molar clase 1 o clase super 1 si quieres, pero en tu diagnóstico colocamos maloclusión según Angle clase 1. ¿Okay? Ahí está, eso me refería, ¿no? En el diagnóstico pongo la de Angle nomás. Según Angle. Ah, ya. Así es. Está bien. Ya, doctor. En relación molar sí puedes poner super 1 si quieres, pero en la maloclusión según Angle. Ya, doctor. Gracias. ¿Ok? Gracias. Entonces,
¿Qué decía Angle? Angle primero describió la oclusión normal. Describió toda la oclusión normal, cómo eran los dientes, dónde ocluían diente por diente. Y él consideró que la posición de la primera molar y de los caninos, solo que después ya se fue perdiendo en el transcurso del tiempo, involucrar también los caninos, pero Angle en su artículo, ustedes lo deben tener, él hablaba de la posición relativa de los molares y de los caninos, ¿no? Y él decía que en la oclusión normal, la cúspide mesiobucal del primer molar superior es recibida en el surco entre las cúspides vestibulares, mesial y distal del inferior. Él hablaba de esa relación molar como una oclusión normal. El sobrepase era 1/3 de la longitud de las coronas y los contactos dentarios, donde contactaban los dientes. Eso creo que también lo conocemos. Para la maloclusión de clase 1, él decía que los primeros molares usualmente estaban en oclusión normal, aunque uno o algunos pueden estar en oclusión lingual o bucal. Pero él hablaba así, esto es parte del artículo. Estas son fotografías del artículo de Angle, que está en el Dental Press, que es de acceso, Dental Press, perdón, en su revista del Cosmos, Dental Cosmos. Dental Cosmos. Y es de acceso gratuito, así que lo pueden buscar ahí y verificar en todo caso, ¿no? Él decía que la maloclusión de clase 1, los primeros molares, usualmente en oclusión normal. ¿Cuál era la oclusión normal? Él decía la cúspide y el surco. Para la clase 2, él decía que todos los dientes ocluían en una posición distal de lo normal, hacia atrás de la normalidad, todos los dientes inferiores. Él hablaba de la mandíbula. Él siempre pensó que la maxila estaba en buena posición, que la primera molar estaba en buena posición y era la mandíbula la que estaba alterada. Por eso es que él habla de los dientes inferiores ocluyendo en una posición distal de lo normal. Y que había una desarmonía en la región incisiva y las líneas faciales. Entonces, como ven, no solo habló de dientes, ojo, habló de desarmonía en la región incisal y las líneas faciales. Para la clase 2, primera división, él hablaba de una estrechez en el arco superior, una protrusión de incisivos, una función anormal de los labios y una obstrucción nasal, obstrucciones nasales y respiratorias. Entonces miren que tenemos algunas características adicionales para cuando tenemos dudas poder clasificar si es primera o segunda división según Angle. ¿Estoy dejando entender, doctores, doctoras? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, como no les puedo ver las caras como en la clase presencial, tengo que estarles preguntando. Entonces, clase 2, primera división, más o menos esas características que decía Angle, ¿no? Líneas faciales alteradas, problemas respiratorios, y cuando una de las mitades se encuentra en oclusión distal y la otra en oclusión normal, hablamos de subdivisión. Entonces, si un lado está en clase 2 y el otro lado está en clase 1, ahí hablamos de subdivisión. Clase 2, primera o segunda división, subdivisión, y se menciona el lado alterado. ¿Ok? Un lado en clase 2, un lado en clase 1. Entonces ahí hablamos de una subdivisión si el paciente es primera división, clase 2, primera división, subdivisión, el lado alterado, el lado que está en clase 2. Para la clase 2, segunda división, Angle nos decía, hay una menor estrechez del arco superior. La primera división es un arco estrecho, triangular probablemente. La segunda división es un arco más amplio.
cuadrado probablemente, con inclinación lingual de los incisivos superiores, que está asociado a una mala función del labio. Entonces acá hay una característica importante de la clase 2, segunda división, según Angle, la inclinación lingual de los incisivos superiores. Después aparece la clasificación de Van der Linden, de tipo A, tipo B, tipo C. Angle no, según Angle no está incluida esa clasificación. Y la subdivisión, al igual que la primera, que la división 1, la subdivisión es cuando una de las mitades está en oclusión normal y la otra en clase 2. ¿Okay? Esto sería la característica principal, según Angle, de la clase 2, segunda división. Más las características faciales, porque también habló de que para esta división la apariencia facial era diferente. Entonces, un paciente con una maloclusión de clase 2, división 2, tiene una apariencia facial diferente al de clase 2, primera división, porque en el de primera división hay un overjet mayor, probablemente un perfil del tercio inferior más convexo. Y la clase 3 es cuando todos los dientes inferiores ocluyen hacia mesial de la relación de normalidad. Puede haber alineamiento o no, pero si los dientes inferiores está hacia adelante de la relación de normalidad, ya hablamos para Angle de una clase 3. ¿Okay? Y en la clase 3 también hay subdivisión. ¿Qué otras características tiene la clase 3? Desarmonía en el desarrollo de los huesos, un ángulo mandibular más obtuso, mayor crecimiento del cuerpo mandibular, mayor desarrollo de ambas mitades laterales, ATM más anterior de lo normal, ¿no? Otras características adicionales a la oclusión, a la dentición, que Angle le dio a esta clase 3. La subdivisión ya está, creo yo, claro. A ver. Vamos a ver si está claro el tema de la subdivisión. ¿Qué nos dice Pamela? ¿Cómo está Pamela? Sí, doctor. ¿Cuándo hablamos de subdivisión en la clasificación de Angle? Subdivisiones, por ejemplo, en la clase 2, Ya. ¿no? Primero decimos, en la subdivisión es el lado, pues, del problema, ¿no? Puede estar un lado en clase 1, en el otro en clase 2, y ahí colocamos la subdivisión. ¿Puede o tiene que estar un Tiene lado? que estar, tiene que estar. Tiene que estar un lado Sí. en clase 2 y el otro en El clase otro en 1 clase para 1 hablar y ya colocamos subdivisión. subdivisión. Sí. ¿Y qué lado mencionamos? El que tenga, pues, la clase 2. El que tenga el problema, el que tenga El la problema, sí. característica. Claro, la mayor característica. Eso va para las clases 2 y para las clases 3. ¿Okay? Entonces, ya en la clasificación no debemos confundirnos en eso. Porque en la presentación, si hay errores ahí, ya comienza a verse más fácil cualquier otro error. Y nosotros vamos sumando cuántos errores hay para pedirle al residente que lo prepare mejor. Y eso no es la idea, no es la idea suspenderle las presentaciones. Nosotros queremos que ustedes avancen, pero cada vez seguramente mejor. Ok, continuamos entonces. Entonces, en resumen, esto es lo que decía Angle, sobre la clasificación que él realizó, que realmente pues, fue un genio, porque a pesar de los años se sigue usando esta clasificación de Angle, porque es sencilla. Quien no entiende, cuando conversamos y me dicen, te voy a referir a un paciente clase 1, entiendo más o menos cuáles son las características generales, ¿no? En clase 2, división 1, se entienden las características generales. Pero claro que siempre va a haber un grupo de pacientes que puede estar aquí en medio, ¿no? Entre clase 2 primera, entre clase 2 segunda,
Algunos hablaron de clase 2, división 0, pero ya no es la clasificación de Angle. Ya podríamos mencionar en todo caso con características de si tenemos alguna duda. Ya después aparece la clase 3 funcional, la clase 3 verdadera, pero eso ya no es clasificación de Angle. Angle, si nos damos cuenta, clasificó las clases 3 que ahora conocemos como clase 3 verdaderas, ¿no? Porque él decía que hay una desarmonía en los huesos maxilares y todas las clases 3 dentarias no presentan esa desarmonía. ¿Ok? Entonces él describió prácticamente la clase 3 verdadera, que conocemos como verdadera. Entonces, en el análisis de modelo, esta es la ficha que vamos a utilizar, ¿no? Ya hemos visto la parte donde hablamos de relación molar, relación canina. Canina no hemos hablado. En todo caso, ¿dónde debe ocluir el canino? Y acá yo voy a preguntar. Brenda. Brenda, ¿cómo estás? Doctor, sí. Brenda, el canino. ¿Qué pasa con el canino? ¿Dónde debe ocluir el canino? El canino debería fluir entre la vertiente distal del canino inferior y la vertiente mesial de la primera premolar. Vertiente mesial y vertiente de la primera, en la embrazadura. Claro. Uh-huh. Ya, a ver, vamos a ver qué dicen. A ver acá. Ok, vamos a ver qué nos dice Miguel. Miguel. Sí, doctor. Mi compañera nos dice que debe ocluir el vértice del canino, me imagino, la punta del canino, ¿cierto? Aquí en la embrazadura. ¿Qué dice Miguel? Clase 1, clase 1 molar. Sí. La Sí. punta del canino justo en la embrazadura. Sí, está bien. Tiene que ocluir la vertiente distal del canino inferior y la vertiente mesial de la primera premolar inferior, del canino superior. Ok. A ver, vamos a ver acá. Una buena posición es cierto que debe llegar a esa zona que ustedes han mencionado, ¿no? Pero una buena relación canina que haga una buena guía canina, la punta del canino, el vértice del canino debe llegar allí, al tercio distal del canino inferior, la punta del canino, ¿ok? El canino llega acá, como ustedes han dicho, en la embrazadura, pero con una inclinación en la cual el vértice del canino debe ocluir en el tercio distal del canino inferior. Si nosotros conseguimos eso cuando el paciente hace su guía canina, termina la guía canina vértice con vértice y no tenemos necesidad de excluir tanto el canino. No sé si me deja entender, doctores. Sí, doctor. Doctor, o sea, el canino superior debe de llevar una inclinación mesial. Sí, o la punta, el vértice, ¿cuánto de inclinación? Depende de lo que necesites para que el vértice del canino llegue máximo en esta posición, en este tercio distal del canino inferior. Ah, ya. No más acá, no justo en la embrazadura, la punta del canino justo en la embrazadura no, porque a la hora que hagas tu guía canina vas a tener una guía muy pobre. ¿Ok? ¿Está claro, doctores? Bien, seguimos entonces. Entonces ya hemos visto que en nuestra ficha consignamos relación molar, relación canina, overjet, overbite, que eso lo vamos a ver clínicamente, ¿no? El modelo nos va a servir para corroborar ese overjet, overbite, pero lo debemos ver clínicamente.
El overbite lo expresamos en porcentaje, ¿no? Cuánto está cubriendo el superior al inferior, ¿sí? Qué porcentaje cubre. Si ahí ese dibujito azul es mi incisivo inferior, yo tendré que valorar qué porcentaje está cubriendo el superior al inferior. Si esto mide, no sé, pues ya vamos a ponerle 10 milímetros y está cubriendo 3 milímetros, será 30% de overbite, ¿ok? Ahí tendremos un porcentaje mayor y allí tendremos una mordida abierta. ¿Y cómo expresamos la mordida abierta? En negativo. ¿Ok? Yo puedo decir, a ver, acá, si seguimos en el ejemplo, esto mide 10 y acá tengo 20 milímetros, tendré menos 200%, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, doctor, está bien. ¿Ok? Entonces, mordida abierta no es que no tenga overbite. Como definición, quizás sobre mordida, quizás podamos decir no presenta, pero no presenta un overbite negativo. ¿Ok? Así lo expresamos. Transversalmente vamos a mirar si hay o no hay mordidas cruzadas. Si hay mordidas cruzadas localizadas, expresaremos mordida cruzada de tal diente con tal diente. Si es de un lado, mordida cruzada derecha, izquierda. Si es ambos lados, mordida cruzada bilateral. Si es cruzado vestibular, ¿cómo se llama, doctores? Si la mordida cruzada es vestibular, doctores. Mordida cruzada anterior. No, si la mordida cruzada es vestibular. Brody. Tijera Brody. Mordida en tijera o mordida en Brody. Brody más es un síndrome cuando esa mordida cruzada vestibular es bilateral. ¿Ya? A veces decimos Brody cuando es unilateral, pero realmente Brody es cuando es bilateral. Podemos decir mordida en cruzada, lado derecho, podemos decir mordida cruzada vestibular, perdón, o mordida en tijera, ¿no? O podemos usar Brody, que ya se utiliza, digamos, comúnmente, pero realmente Brody es bilateral, una mordida cruzada vestibular bilateral. También debemos evaluar la simetría de la arcada. Y para evaluar la simetría vamos a ver molar y canino. Y vamos a evaluar las distancias intermolares, intercaninas, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que debemos hacer en la práctica. Esperemos la otra semana, ya de manera presencial. Esperemos que este problema no se dilate tanto. Bueno, deben llevar para la otra semana su placa reticular de Mush, su modelo, para hacer en la práctica la valoración de asimetrías. Ahí conversaremos un poco más, acá lo vamos a describir de manera rápida. Vamos a llenar nuestro cuadro donde hablamos de forma de arco, medimos las distancias intermolar. Aquí no recuerdo si en la ficha que tienen ustedes ahora en historia también dice McNamara, porque McNamara midió acá, ¿no es cierto?, en la parte lingual. Solo dice Moyers, doctor. No, Moyer es no, distancia intermolar, digo. Sí, por eso, doctor, de fosa a fosa, según Moyers. Ah, según Moyer, de fosa a fosa. ¿Eso dice Moyer? Pero de fosa a fosa no es de Riquet. No, de fosa a fosa es Moyer, doctor. Ah, Riquet de vestibular a vestibular. Ok. Entonces, si dice de fosa a fosa, me dirán de fosa a fosa. Acá estaba de fosa a fosa. La distancia intercanina. Si tengo el canino en muy mala posición, no me va a servir
esa distancia, ¿no es cierto? Porque ¿para qué tomamos esa distancia? En teoría, para mantenerlas al final del tratamiento. Pero si el canino está ectópico, no me va a servir esa distancia. A veces puedo tomar la interpremolar si es que no tengo caninos y especificar, ¿no? La simetría, vamos a expresar la simetría anteroposterior si un diente 4-6 o 3-6 está hacia mesial, el 4-6 hacia mesial respecto al 3-6 o a la inversa, pero tenemos que expresarlo de esa manera. Por ejemplo, acá dice 4-6, 0.5 milímetros mesial, está medio milímetro más hacia mesial que la 3-6. Y el canino también está en este caso 0.5 hacia mesial respecto a la 4-3. ¿Ok? Vamos a expresarlo de esa manera. La simetría transversal lo vamos a expresar si está hacia palatino o si está hacia vestibular, una molar respecto a la molar del lado contrario. Giroversiones, esto lo pasaremos, lo describirán en las presentaciones, no es necesario leerlo, nos vamos a demorar innecesariamente, si hay diastemas o si hay apiñamiento. Para la forma de arco, sabemos que hay múltiples autores, ¿no? Lo clasificamos por conveniencia en figuras geométricas, triangular, parabólica, cuadrada, ¿no? Pero sabemos que hay mucho más que eso. Entonces a veces, si tengo dudas, podré establecer una forma de arco trapezoidal también, ¿okay? Pero básicamente son estas tres formas de arco que utilizamos para clasificar. ¿Ven? Ahí hay una trapezoidal, parabólica, triangular, ¿no? Tengo dudas, no es ni parabólico, no es ni triangular, puedo hablar de trapezoidal, ¿no? En un artículo que me pareció interesante para poder tener una idea, digamos, más objetiva, porque esta visualización es subjetiva, un artículo que recuerdo bastante para cuando hablamos de forma de arco, nos decía que si yo trazo una línea entre los caninos y veo la distancia que hay a los incisivos, el triangular va a ser amplio, el cuadrado va a ser más estrecho, ¿okay? O sea, voy a tener una menor distancia cuando el paciente tiene una forma de arco más cuadrada. Entonces eso me puede servir para dilucidar alguna duda. ¿Me deja entender, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, una consulta, ¿pero hay algún rango de medidas? De repente, No. 10 milímetros es triangular. No, es que es difícil establecer rangos promedios, es difícil. Eso te hablo de un artículo que hicieron investigación y lo utilizaban para la investigación. Entonces sugerían que podía ser un parámetro para clasificar, ver la distancia que hay, la profundidad canina que sería, ¿no? Ok, pero no hablaba de rango. Ok, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y entonces cuándo estaríamos hablando de una forma de arco trapezoidal? Porque se confunde algo con el cuadrado. Lo que pasa es que el trapezoidal, el cuadrado vendría a ser más o menos una forma así, un arco cuadrado, ¿no? El trapezoidal es el que tú tienes la zona anterior, no tan triangular, digamos, pero atrás sí tienes abierto. No sé si me deja entender. Sí, doctor. O sea, no en punta los incisivos. Ajá. No están tan vestibularizados, pero atrás tu distancia intermolar sí es bien abierta. bien abierto. Sí, ahí podría ser. Pero básicamente son tres, ojo. Triangular, parabólico, cuadrado. Pero a veces tenemos casos que y esto no encaja en ninguno de los dos. Entonces puede usar otra figura geométrica. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estudios nos dicen que el ser humano no tiene tres formas de arco. Miren, en este artículo encontraron 5 formas de arco.
Hay otro artículo que encuentran hasta 7 formas de arco. Doctor, disculpe. Escucho. Sí, con respecto a eso, incluso yo he escuchado de la forma ovoidal, que se dice que la parte posterior como que tiende a converger, ¿no? A Ajá. diferencia de la parabólica. Sí, sí, eso es cierto, pero ya ahí, digamos, nosotros más finalmente individualizamos la forma del arco del paciente para los tratamientos, ¿no? Entonces esto sería para clasificar qué forma de arco tienes a la hora de tu presentación. Ya una vez que estamos en un detalle mucho mayor, individualizamos la forma de arco con las plantillas de Trevize. ¿Ok? Ya. Lo digo esto porque a veces en las presentaciones preguntamos, ¿no? Pero esa forma es cuadrada, y yo había dicho parabólica, entonces a veces discutimos, ¿no? Discutimos y nos demoramos en esa discusión. Entonces me pareció interesante lo que les acabo de decir de ese artículo, de ver esta distancia. ¿Ok? Lamentablemente no hay un parámetro numérico, porque también, aparte de comparar esta distancia, también comparaban la distancia de la primera molar. Entonces con todo eso, más los anchos, ellos hacían sus cálculos para determinar la forma de arcada, ¿no? La distancia intercanina, la distancia intermolar, la profundidad canina y la profundidad molar. Con esos diámetros, con esas mediciones, establecían una forma de arco a través, pues, de algoritmos, ¿no? Pero de manera clínica, empírica, sugerían que podía ser una buena referencia, porque encontraron ellos eso como buena referencia dentro del estudio, la profundidad canina, la distancia que hay entre una línea trazada de canino a incisivos. ¿Ok? En general, se dice que los pacientes braquifaciales tienen arcada más cuadrada, los dólicofaciales más triangulares y los mesofaciales más parabólicos. Bueno, distancia intermolar medida de McNamara, pero si es que es de fosa a fosa, lo medirán de fosa a fosa. El problema de fosa a fosa es que a veces el paciente ya tiene una restauración y ya no podemos tener una buena relación, ¿no? Pero bueno, si está allí de fosa a fosa, mediremos. Si no tienen buena referencia, pueden usar la referencia McNamara. McNamara dio algunos valores, pero sabemos que los valores numéricos son relativos. La distancia intercanina, si tengo el canino fuera de arcada, no me va a servir de mucho. Para la asimetría, nosotros vamos a analizar la asimetría anteroposterior y la asimetría transversal. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar el RAFE medio. Y el RAFE medio lo empezamos a observar no en la papila incisiva, porque a nivel de papila incisiva yo puedo tener variación si es que los dientes están inclinados hacia un lado, están con la línea media desviada. Entonces casi siempre empezamos a mirar a nivel de premolares, a nivel de molares y a nivel posterior a nivel de las fobias palatinas. Entonces a partir de esos 3 puntos trazamos nuestro RAFE medio. Y a partir de ese RAFE medio, con la placa reticulada de Smush, vamos a ver la asimetría de caninos y de molares. Para eso yo ubicaré puntos reproducibles en los molares, en los caninos, ¿no? Para poder ver si tengo asimetría. Doctores, hasta ahí me voy dejando entender. Creo que esto muchos de ustedes ya lo han realizado. Estamos siempre tratando de homogeneizar a todos. Lo veremos en la práctica, pero si tienen alguna duda hasta ahora me lo hacen saber. Doctor, una consulta. ¿La referencia anterior para trazar a nivel de RAFE era la papila incisiva? No. Dije que la papila incisiva no. A nivel de premolares.
Desde premolares hasta las fobias palatinas, ¿no? Sí, Ya. a nivel de premolares, a nivel de molares y hasta las fobias palatinas. ¿Ya? Ah, ya, ya, perfecto. Para ver la discrepancia transversal o la asimetría transversal, igual, puntos reproducibles y medimos con la placa reticulada de Mush ubicada sobre la línea media, sobre la línea media. Vamos a ver la asimetría transversal sobre el rafe palatino. Y esta es la placa reticulada de Mush, ustedes también la deben conocer. Tiene unas líneas horizontales delgadas que si yo lo coloco, lo giro, esas líneas van a ser ahora verticales. Tiene una cara con líneas gruesas rojas y la otra cara con líneas gruesas negras. Cada uno de estos es 10 milímetros. Entre línea y línea hay 2 milímetros de distancia. ¿Ok? Y tiene un grosor también, ¿no? Un grosor, no es una placa simplemente delgada, tiene un grosor. Y eso está hecho para que cuando uno lo mira de lejos, o sea, no tengo que mirarlo pegadito a la placa, tengo que alejarme un poco, yo debo ver la línea roja gruesa y la línea negra gruesa del medio, que está sobre el rafe medio, debo verlo como si fuera una sola línea. Esa es la razón de que tenga un grosor. ¿Okay? Tengo mi rafe medio, coloco mis líneas de referencia, las líneas centrales, me pongo en posición vertical a la placa, es decir, lo estoy mirando de acá arriba, no lo puedo mirar de acá de costado, ni de acá, tengo que mirarlo ortogonal a la placa. Acá está mi ojo, mirándolo de arriba, ¿ok? Y yo debo ver con un solo ojo que se superpongan la línea roja y la línea negra sobre el rafe medio. Entonces, a partir de ahí, yo debo mirar mis líneas, mis puntos que marqué a nivel molar y a nivel canino para poder observar a cuántos milímetros se encuentran, si están en la misma línea o si están asimétricos. Yo sé que acá no se puede observar claramente, pero vamos a poner acá arbitrariamente que el punto de este lado está ahí y el punto del otro lado está acá, ¿no? Solo como ejemplo. Ojo, solo como ejemplo. Entonces yo podré decir que esta primera molar, la 1,6, si cada línea negra es 2 milímetros, miren dónde está la 1,6, está a 2 milímetros de mi línea de referencia horizontal, mi línea roja gruesa, y la 2,6 está 2 líneas negras más abajo. O sea, yo acá podría decir que la 1,6 está a 6 milímetros mesial respecto a la 2,6. ¿Me deja entender, doctores? He puesto un ejemplo así grosero, que no, obviamente no es lo que se cumple en este caso, pero para ver la medición y la interpretación. Doctor. Te escucho. Entonces, como para una guía y siempre iniciar, comparamos el lado 1 con 2, 1,6 con 2,6, de esa manera, no 2,6 en relación a 1,6. Ya. Ok, entiendo tu pregunta. Mi respuesta vendría en el sentido de, yo podría colocar que la 2,6 se encuentra 6 milímetros distal de la 1,6. ¿Qué dicen, doctores? ¿También se puede? ¿Qué dicen, doctores? Opiniones.
La 1.6 está más mesial porque está piñado el canino. Pues, Así es, yo tengo que ver lo natural. ¿Cuál es lo natural? ¿Quién está más natural? ¿Esta molar la 2.6. o esta molar? La Es 2.6. La natural. 2.6. La 2.6. Es natural. Por ahí va mi pregunta. ¿Es natural que la 2.6 se haya distalizado y que la 1.6 sea lo natural? No, no es No, cierto. lo más común es que se mesialice, ¿no? Por Lo más pérdida de natural. piezas prematuras. Ajá, Lo más que natural. se ¿no? mesialice. Ahí la 1.6 la que se ha mesializado. La 1.6 tiene la culpa Claro. ahí. Por eso es que yo tengo que expresar de esta forma. ¿Ok? Es difícil que una molar se haya distalizado naturalmente. ¿Ok? Si ha tenido tratamiento de ortodoncia y lo han distalizado una pieza, ok, yo podría expresarlo de esa manera. Pero ya tendría que tener la historia, ¿no? De que el paciente ha tenido distalización, entonces ahí sí podría decir, vamos a suponer que acá está apiñado, pero que acá sabemos que ha sido distalizado. Ahí sí podría expresar que la 2.6 está más distal respecto al 1.6. No sé si me dejé entender, doctores. Sí, doctor. A ver, doctor, entonces lo que tenemos que relacionar es lo normal Así con es. lo anormal. No normal. No, bueno, con lo que está en buena posición, me podría decir. Así es. ¿No? Por eso yo dije lo natural. Lo natural. ¿Ok? Y en cuanto a la vista, a la simetría transversal, giramos la placa. Igual tenemos la referencia del rafe medio. Escogemos una línea adicional de referencia, que puede ser lo más cercana a las molares, y vemos nuestros puntos que hemos marcado. Los puntos que hemos marcado. Aquí lo he puesto muy afuera. A ver, voy a poner otro ejemplo acá. Hemos marcado nuestro punto y vamos a suponer que la primera molar, el punto que yo he marcado está acá. Y de la otra primera molar, el punto que hemos marcado está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué diría? Primero que yo veo que hay diferencia, ¿no es cierto? Transversalmente hay 2 milímetros de diferencia, ¿está bien? Porque de la línea de referencia roja a donde está mi pieza 1.6 hay 1, 2, 3 líneas, o sea 6 milímetros. Y en la otra molar hay 4 líneas, o sea 8 milímetros. Hay 2 milímetros de discrepancia, ¿verdad? Entonces yo podría decir que la 1.6 está 2 milímetros contraída, 2 milímetros comprimida respecto a la 2.6, o podría decir que la 2.6 está 2 milímetros expandida respecto a la 1.6. ¿Qué me dicen, doctores? A ver, ponga la imagen sin la retícula de Schmidt. Ahí está. Entonces acá, como ya hemos conversado anteriormente, tengo que ver lo natural. Tengo que ver si el arco se abrió o si el arco sigue de una forma más armónica. Aquí sí puede ser un poco más subjetivo que lo anterior, pero no tenemos otra posibilidad para poder decir si está expandido o si está comprimido. En algunos casos es evidente, ¿no? Tengo yo una mordida cruzada y esta parte está bien estrecha. En fin, aquí está un poco discutible. ¿Qué dirían ustedes, doctores? ¿Está expandida la 1, está comprimida la 1.6 o está expandida la 2.6? Aunque el ejemplo que he puesto no coincide con esto, ojo, ¿eh? Porque puse puntos arbitrarios, ¿no? Ah, ya. La 1.6 estaría comprimida en relación a la 2.6. Lo que pasa es que yo puse puntos arbitrarios. Sí, puse puntos arbitrarios. Puse que este estaba más expandido, que este estaba más lejos, ¿no?
Pero si yo veo la forma de arco, ¿qué forma de arco les parece a ustedes que respeta más el arco basal? Me parece que todo el sector 1 se ha expandido más bien. A ver, el sector 1 ha migrado hacia adelante. Migrar hacia adelante, pues miren, veo acá la línea. Por el rebord de Irina, parece que. Walla se llama abajo, arriba, como les dije la vez pasada, si encuentran el artículo o la referencia de dónde aparece el nombre Irina, me lo hacen saber, yo hasta ahora no lo encuentro. Pero parecería que el cuadrante 1 está más comprimido, ¿no? Sí. Sí. Sí, se ve más reborde, así que está más comprimido. Sí. Por lo que yo puse valores arbitrarios, pero así sería la interpretación. ¿Ok? Ya, doctor. Una vez más les digo, va a haber casos en que vamos a tener dudas y nos pelearemos, pero bueno, de repente ambos tenemos razón, pero la cosa es conocer, saber los conceptos y saber lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, doctor, ahí debo escribir en la historia pieza 1.6 2 milímetros más comprimido que con respecto a la 2.6. Podría ser comprimido, así es. Doctor. ¿Ya? Doctor, solo una pregunta. Escucho. En los modelos de caso clínico que nos han pasado nuestros compañeros R2 o R3, tus hermanos mayores. Hay una forma de ver si la molar está rotada o no, y es que pasa una línea por la cúspide mesio-palatina y la disto-vestibular, y tendría que coincidir con la punta del canino. Así es. Para ver que esté en correcta angulación. ¿Cuál es la referencia para esta medición? O sea, ¿según quién es la medición? Ese es de Ricketts. ¿Te refieres a esta línea? Ajá. Sí, es Ricketts, si no me equivoco. Ok, gracias. Ok. Doctor, ¿y esa línea Ricketts tiene algo normal o si no coincide con el canino, cómo lo expreso? Está rotada, rotación horaria, antihoraria de la molar. Pero no marco ni una distancia de 2 milímetros, así nada, solo expreso rotación. Giro disto versada, giro mesio versada. O solo esa sería su rotación, ¿no es cierto? Ajá. Mesio versión. Mesio rotada. No dices, o sea, ¿cuántos milímetros? No, al menos no. La dirección mesio o disto, no, eso le pongo. Eso sí, pero no la magnitud, digamos, ¿no? Ya. Ok. Ya, doctor, gracias. Bien, entonces, tenemos arco superior. Y ahora, ¿cómo medimos la simetría del arco inferior? ¿Quién me dice cómo hacemos? Porque acá tenemos el rafe medio. ¿Y para el inferior? ¿Cómo hacemos? Prolongamos la línea media superior al inferior. Prolongamos la línea media superior al inferior. Con los modelos articulados en máxima interpretación. Ya. Y articulamos los modelos. No articulados, sino se coloca uno sobre otro en máxima interpretación solar habitual del paciente y se traslada esa línea hacia el modelo inferior. ¿Cuál línea? ¿La línea media? ¿La línea del rafe medio? Exacto, la línea del rafe medio. Ya, ok. ¿Alguna otra forma? Doctores, ¿quién más opina? Kelly, ¿alguna otra forma? Bueno, doctor, entonces habría que proyectar igual como dicen mis compañeros, ¿no? Proyectar la línea media superior del rafe medio. La línea del rafe medio. Sí. A ver, ¿qué me dice Pamela? También concuerdo, doctor.
Hay que unir los modelos y proyectar la línea media y también la del RAF. Ok, o sea, ponemos los modelos en oclusión y esta línea del RAF medio lo proyecto, digamos, al otro modelo. Es lo que entiendo, ¿verdad? Sí, doctor. Tenemos un modelo articulado. O sea, escucho. Claro, se supone que cuando hacemos el socalado, la base del modelo superior, que es la línea angular posterior, se proyecta al modelo inferior. Entonces, se supone que eso es paralelo. Que yo sepa, se traza la línea media superior y se proyecta en una perpendicular hacia todas el sector anterior. O sea, es una línea perpendicular que coincide con la línea media superior a la base del modelo inferior. Ahí serían. Y eso es claro. Pero medido de atrás. O sea, de atrás. Ya, en la parte posterior. No posterior, ajá. Creo que no tenemos parte posterior. No tengo ni más. Ok, pero sí te entendí. ¿Así lo has visto en algún sitio? ¿Así te lo enseñaron? Así te lo enseñaron. Ya, porque o sea, una vez que ya defino la línea media superior, en la parte de atrás del modelo hay un punto. Entonces, ese punto debo proyectarlo al modelo inferior. Y de aquí lo proyecto atrás. Ajá. Ya. Hacia el modelo inferior y de ahí en el inferior trazar la perpendicular a la base de abajo. La perpendicular de eso que me va a servir como si fuera RAF medio. Exacto, inferior. Ya, podría ser. Yo no lo he hecho así no me lo enseñaron, pero podría ser. Habría que comparar en todo caso. ¿Cómo me lo enseñaron y cómo lo hago y cómo lo transmito también, ¿no? A ver. Tenemos y habría que hacer la forma que ustedes dicen, comparar, ¿eh? Porque puede ser lo que me dices. Si el modelo está bien socalado, sí, se cumpliría, si el modelo está bien socalado. Porque si no está bien socalado, ahí sí ya tenemos un gran problema, ¿no es cierto? Porque claro, la dentición, bien socalados. Si no está bien socalado, ahí sí no se va a cumplir, pero para nada. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestra placa reticulada de MUSH, que como dijimos, tiene 5 líneas horizontales gruesas y 5 líneas horizontales rojas y negras, ¿no es cierto? Entonces, seleccionamos 3 puntos, o mejor dicho, marcamos en el modelo superior 3 puntos para transferir al inferior. Puedo escoger cualquiera de las líneas, generalmente la línea media de la placa reticulada de MUSH, y esta línea media marco a nivel del modelo superior donde cae, a la altura de qué diente, a la altura de qué parte de la gingiva, de donde sea, donde cae. ¿Ok? Así como lo ven acá, marcas de referencia para transportar al arco inferior. ¿Ok? Creo que acá se ve mejor. Espérense, voy a ponerlo en grande. ¿Ven mi puntero? Sí. ¿Ven mi puntero, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, estoy mirando con un ojo, se está superponiendo la línea roja y la línea negra, y esta línea del centro marco en el arco inferior donde llega. ¿Ok? Marco en el modelo superior, perdón, en el modelo superior. Si llega la línea media, ¿dónde llega? Donde llega esta línea al modelo superior. Y así 3 puntos. 3 puntos de referencia. ¿Ok? Tengo mi modelo superior con esos 3 puntos de referencia, que son estos. Y ahora con el modelo en oclusión, proyecto
y ahora tengo mis 3 puntos de referencia en el modelo inferior. El otro que ustedes me han relatado se cumple si el modelo está bien socalado. Pero si no está bien socalado, mejor usamos esto porque acá está relacionando la dentición, no el modelo, no el zócalo. ¿Ok? Transferimos esas marcas y ahora la placa de reticulada de Mush lo ubico en referencia a esas marcas. ¿Me deja entender, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Es como un trípode, ¿no? Ubicamos ahí. Entonces, la siguiente que nos toca presencial, vamos a hacer de las dos formas, de la primera que ustedes me han dicho y de esta forma de acá. Y vamos a ver si coinciden o no. Yo creo que más exacta es esta, porque estoy relacionando la dentición. Doctor, Pero- mis modelos no están socolados. Lo haré como usted dice nomás. ¿No lo van a socalar? ¿Qué les ha dicho el doctor Luciano? ¿No les ha dicho si lo van a socalar o no? Que iba a ser digital. No nos ha dicho todavía, pero como que nos dio a entender de que como iba a ser digital me era necesario todavía socalar, pero Ok. depende, si usted dice que tenemos que socalar todo. No, yo voy a conversar con Luciano y no hay problemas, porque sí sea, queremos en migrar a que todo sea digital. Claro, Pero- en realidad como que no nos quedó claro todavía esa parte. Ok, no hay problema. Sí vamos a migrar a lo que es digital, pero vamos a continuar con el aprendizaje de esta forma, o sea, físico, para entender lo que estamos haciendo, ¿ok? Está bien, doctor. Entonces, si no está socalado, no importa, no lo lleven, conversaré con Luciano. Si él me dice no va a estar socalado, vamos a trabajarlo virtual, ok, no hay problema, pero lo vamos a hacer de esta forma sin socalar en todo caso, ¿ok? Sí, doctor. Ok, doctor. Entonces ahí podemos mirar las asimetrías ya del arco inferior, ¿no? Utilizando nuevamente la placa reticulada de Mush sobre esas 3 líneas que hemos marcado, que hemos transferido del arco superior, y ahora miraremos la discrepancia o la asimetría sagital y la asimetría transversal. ¿Ok? Todavía nos quedan unos minutos. Hablaremos de relación del tamaño de los dientes y la base ósea. Acá mediremos el diámetro mesiodistal de los dientes para encontrar el espacio requerido de primera molar a primera molar. Sabemos pues que la discrepancia hueso-diente que se utiliza con mayor frecuencia es la discrepancia anterior, porque los que han estudiado algo de Mio saben que Mio habla de una discrepancia posterior, pero eso no está en este análisis. Acá vamos a analizar la discrepancia anterior, de primera molar a primera molar, de mesial de primera molar a mesial de primera molar. Y para eso vamos a medir el diámetro mesiodistal de todos los dientes con nuestro vernier. ¿Ok? De punto de contacto a punto de contacto. Doctor, disculpe, y en caso le falten piezas, no sé, por ejemplo, algún canino o alguna premolar, porque ya le han extraído, ¿ya no se considera la pieza o se considera la medida de los jueces? Ya, a ver, si el diente no está y está dentro todavía de boca, radiografía y puedes encontrar la medición. Si el diente ya le extrajeron y ahora no está el diente, no hay diente, es la discrepancia de lo que tenemos en ese momento. ¿Ok? Ya para el plan de tratamiento, ahí puede variar y ahí también discutiremos. Para el plan, si vas a tener que colocarle un diente, bueno, el plan será abrir espacios, ¿no es cierto? Si no le vas a colocar el diente, para el plan de tratamiento será cerrar espacios. Pero para la discrepancia hueso-diente es lo que vemos, lo que tenemos. No lo que vemos, lo que tenemos. Porque puede que no vea el canino, pero está dentro, porque lo he visto radiográficamente.
tengo que considerarlo. ¿Ok? Ok, entonces tenemos la medición mesiodistal de cada uno de nuestros dientes. Eso será el espacio requerido. Y el espacio disponible, que vendría a ser la medición de mi hueso, la basal, lo vamos a obtener hasta de dos formas, ¿no? Medimos de un punto de la línea media a distal de canino. A ver, acá hay hasta tres formas. ¿Cómo lo hago habitualmente? Mido los dos incisivos centrales, que en este caso miden 14, y de la línea media voy a los 14 milímetros de los dos incisivos. Y luego, como el arco tiene como una curvatura, voy a distal de canino. Y de ahí para atrás la primera molar. O sea, hasta en tres tramos. ¿Ok? 1, 2 y 3. Hay quienes lo miden de línea media hasta canino, distal de canino, y de ahí en un segundo tramo hasta primera molar. O sea, 1 y 2. Doctor, eso se mide en lo que conforme el arco, las cúspides, ¿no? O sea, no el fondo de eso, no las fosas, no el surco, mejor dicho. No en el surco. Ahí también no hay una claridad realmente. Si ustedes ven algunos libros lo miden por aquí abajo, por aquí, pero nosotros queremos ver el hueso basal, ¿no? Y a veces medirlo por acá es como que estamos dándole una parábola más amplia. En otros trabajos he visto que lo miden a nivel de punto de contacto o cercano al punto de contacto. No sé si me deja entender. Doctores. Otra vez, doctor, por favor. No, me perdí. A ver, aquí les decía que yo he visto mucha discrepancia en dónde lo miden, cómo lo miden. Y es que lo primero que les tengo que decir es que vamos a relacionar el tamaño de nuestros dientes con el tamaño de nuestro hueso. ¿Ok? Los dientes los vemos con claridad, el hueso no lo vemos con claridad. Yo sé que acá está el hueso, yo sé que acá está el hueso, ¿no? Eso sí lo veo con claridad. Pero ¿dónde medirlo para saber que estoy midiendo el tamaño de mi disponible? Eso es lo que yo no he encontrado claridad en varios trabajos. Les decía que hay quienes lo miden a nivel del hueso basal, o sea, por el borde, por el margen del lo que vendría a ser línea guala, ¿no? Lo miden por ahí, pero a mí me parece que ahí están generando una parábola muy amplia. Los dientes no van a estar ubicados ahí. Yo estoy midiendo diámetro mesiodistal de mis dientes, ¿no es cierto? Entonces, el hueso la base ósea está más por el lado de las cúspides. Por eso que les decía que en otros trabajos he visto que lo miden cercano a los puntos de contacto. Es decir, empiezo acá, mediría acá, 1, mediría acá canino, 2, y mediría acá cercano al punto de contacto, 3. Doctores, ¿me deja entender? Sí, doctor. Y estas mediciones con el vernier. Con el vernier, sí. ¿Ya? Pero doctores,
eso que ustedes están midiendo se debe correlacionar con lo que ven. Es decir, como les decía la vez pasada respecto al doctor Miguel Pardo, ¿no? Primero vemos, miramos, después medimos. Yo puedo ver clínicamente, puedo tener una impresión de cuánto de apiñamiento tiene este paciente. Entonces mi medición que haga tiene que estar en relación a eso, a lo que yo veo. ¿Ya? O sea, yo prefiero medir de punto de contacto a punto de contacto, ojo, más que medirlo por acá afuera, como lo he visto en más de una oportunidad. Por acá lo miden abajo. No, la parábola, la forma de arco es por aquí. ¿Ok? Pero lo que me salga tiene que corroborarse con lo que veo. Doctora, a mí me han enseñado también usando un alambre de latón. También. ¿Y por dónde pasa el alambre de latón? Por las cúspides vestibulares, creo, ¿no? No, se sigue la forma que usted dice en la parte media del hueso auricular. Ajá. ¿Ya? Hay otros que miden de una manera, digamos, más resumida. Si yo veo que de acá a acá no hay apiñamiento, de acá a acá no hay apiñamiento, y mi apiñamiento está solo acá, determino cuál es la forma de mi arco y comienzo a mirar. Este diente está en buena posición, a este diente no, de aquí a acá, ¿cuántos milímetros hay? ¿Cuánto tiene esto? Tengo acá una discrepancia de -2. Aquí también le falta espacio, acá tengo una discrepancia de -1, este está bien, acá tengo una discrepancia de -4, okay, 7 milímetros de discrepancia. Ok, es otra forma. ¿Está bien? Nosotros lo vamos a hacer, como les dije hace un momento, midiendo todos nuestros dientes, porque esto nos sirve también para la discrepancia de Bolton. Doctores, ¿se entendió? Aunque mi objetivo es confundirlos para que vayan a buscar información. ¿Doctores? Sí, está bien, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Y si tengo espaciamiento, será positiva la discrepancia seguramente. ¿Ya? Por eso que les decía hace un momento, lo que me salga de medición tiene que corroborarse con mi apreciación clínica. Dentición mixta de Moyer no lo voy a desarrollar. Y vamos a terminar con acá tienen miren, acá tienen una medida del espacio disponible. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Cercano al punto de contacto. Acá lo han hecho en 2 tramos, ¿no? Les decía que habitualmente, bueno, porque no está el canino, habitualmente es 3 tramos, ¿no? Porque el arco tiene una curvatura ahí a nivel de canino. Ya esto lo hicieron en parte, ya lo practicaremos presencialmente. Y lo que nos falta es, esto también lo han hecho, ¿no? La discrepancia de Bolton. Hicieron discrepancia de Bolton también, ¿verdad? Sí, sí hemos hecho. Ok, ya lo haremos también en la parte presencial, practicaremos un poco. Ya, eso era todo. ¿Preguntas, doctores? ¿Dudas? Sí, doctor. En los sectores en los que podemos dividir sería entonces entre premolares es uno, el canino es otro y los incisivos sería el tercero. Así es, porque el arco tiene como una curva, ¿no? Es lo que sustentan los que nos dicen que se debe dividir en 3 sectores. Es decir, los que dicen en 2, lo que nos dicen es que no hay mucha diferencia en que tú midas de aquí a acá y de ahí para atrás.
dicen que no hay mucha diferencia. Los que lo dividen en 3 nos dicen zona de incisivos, el canino está en una curva y esto es un tercer tramo. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y el otro es que lo que ustedes ven tiene que estar cercano a lo que ustedes midieron. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, doctores? No, doctor, todo claro, me quedó. Bien, entonces ahora más tarde les envío la lectura de la próxima semana. En cefalometría ya están por resolutivo Steiner o no? Todavía, doctor. Hemos hecho ahora último WIT y USP. Y han hecho el resto de análisis cefalométricos entonces. Falta George Yerbak. McNamara, Steiner. Ya hicimos Steiner, pero todavía no hemos hecho su resolutivo en esa clase, ¿no? Hemos hecho en clínica con el doctor Alfaro, pero no en cefalometría. Ya. Entonces les voy a dar un artículo, creo que tengo ahí de resolutivo Steiner, para que lo presenten y les va a servir también para eso, porque está dentro de lo que planificamos, ¿no? Pero ahora les envío, ¿ya? Delegada, ¿me escribe por favor un WhatsApp? Ya, doctor. Si es que en el transcurso de la tarde no les envío, me escribes por favor después un WhatsApp. Sí, doctor, con tiempo. Para hacer la noticia. Gracias, doctor. Bien, doctores, entonces nos vemos. Ojalá que todo esto no se prolongue y esperemos que la otra semana ya estemos presencial. Bueno, lo más importante ahorita es que se solucionen los problemas en nuestro país, pues, ¿no? Si no, no vamos a poder avanzar. Bien, doctores, nos vemos la próxima semana. Listo, doctor. Hasta luego, doctor. Buen fin de semana, doctor. Hasta luego, doctor Rolando. Hasta luego, doctora Leslie. Cuídese. Ya, hasta luego. Chao, Rolando. Gracias. Chao, Leslie, nos vemos. Chao, gracias, Rolando. Nos vemos, doctora. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora Leslie.